Vamos ahora a hablar de otra realidad, una realidad que en los últimos días se pone en debate y tiene que ver con el proyecto para disminuir la edad de imputabilidad de los menores. Por este tema nos visita esta noche la licenciada Karina Valdés. Licenciada, buen día, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, para conocer un poco, ¿cuándo hablamos de que un menor de edad es inimputable ante una causa judicial? Bien, si bien es cierto que este no es mi campo, porque es el de Derecho y en Psicología dentro de la psicología y de la psicología jurídica, sabemos que actualmente la edad es de 16 y lo que se pretende con esta nueva ley es que se baje a los 14 años. Muy bien. Ahora, desde el fundamento de la etapa evolutiva y ya entrando en un plano psíquico, ¿cómo repercute esto y por qué encontraríamos fundamento quizás desde ese punto de vista en que sea 16 años y no 14? Bien, en realidad hay mucha controversia en el tema. No solamente en la Argentina, sino a nivel mundial y especialmente en América Latina, porque últimamente, en estas últimas décadas, ha subido mucho la delincuencia juvenil, y por eso es que se cuestiona tanto esto de la imputabilidad, a qué edad, ¿no? Muchos colegas de la Argentina, de universidades, profesores de psicología, ya se han pronunciado sobre este tema y yo coincido en que no es la solución. Si bien es cierto que hay muchos fundamentos desde que cada vez son más los adolescentes que delinquen, nosotros, digo nosotros porque me sumo a esta opinión, opinamos que tenemos que buscar y apostar por otras medidas que favorezcan el desarrollo social de los jóvenes, de los niños y los jóvenes, para no llegar a estas medidas extremas que en definitiva no merman la delincuencia y que van contra los derechos de los adolescentes, porque si pensamos que en algunas situaciones ha sucedido, sabemos que, como el común de la gente dice, las cárceles se han convertido en escuelas de delincuentes, ¿no? Y pensar que un adolescente de 14 años, por más de que haya delinquido, haya cometido algún delito grave o menor, esté con otros delincuentes mayores, nos hace pensar acerca de qué estamos haciendo nosotros para ponerlo ante esta situación. Vamos a pensar en dos contextos totalmente distintos. En un menor de edad, en un contexto de encierro y cómo repercute esto en el niño, y en un menor de edad que ha tenido actos delictivos de manera sucesiva. Hablemos de la contención de los niños en ambos casos. ¿De qué hablamos? Bien. Por supuesto que no es una situación individual, es una situación social. Y es verdad que hay que ver la causalidad de por qué ese niño o adolescente ha cometido delito. Vos planteabas dos situaciones. Una en la que ha recibido contención, si no entendí mal. Exactamente. ¿Sí? Y otra en la que ha crecido en situación de encierro. Bien. En ambas situaciones, aunque nos cueste creerlo, son víctimas, ¿no? Víctima de una sociedad que no contiene, víctima. Si nosotros pensamos en este niño adolescente o adolescente que está encerrado, no tiene las posibilidades de un desarrollo sano, de un crecimiento sano. Si nos ponemos a pensar en el por qué se llegó a esta situación, de por qué el adolescente delinque, hay muchas causas, por eso decimos que es multicausal. Pero nosotros tenemos que cuestionarnos, y hablo de nosotros como sociedad, cuestionarnos de por qué esto ha llegado a este momento y apostar por las estrategias de prevención para que, ¿qué digo con esto? No es que no estoy diciendo que un adolescente no tenga que sufrir las consecuencias de su acto, porque de hecho él es consciente de lo que hace, ¿sí? Aunque haya crecido en situación de calles, en donde no haya recibido una educación de valores, de saber, él sabe que está bien o que está mal. Claro. Lo sabe, ¿sí? Porque no es un niño o un adolescente que ha crecido en una isla, ha crecido en una sociedad. Y por más de que no haya seguido con las reglas, las conoce y las transgrede, ¿sí? No estoy diciendo que no tenga que tener algún tipo de consecuencia. De hecho, lo mejor sería que tenga una consecuencia y que pueda asumirla, porque eso sería educarlo, ¿no? Sí. Lo que sí me cuestiono, y también me sumo a esto en la mayoría de mis colegas, es que nos cuestionamos acerca de cuáles serían las estrategias y las medidas a tomar, y en qué institución o en qué lugar se cumplirían estas medidas que se les dé, ¿no? Que se le está poniendo. Por una cuestión de que la sanción no tiene que ir orientado a algo punitivo, sino más bien educativo, ¿no? Que esa conducta antisocial
que ha tenido hasta el momento se pueda convertir en una conducta adaptativa socialmente. Licenciada, en este sentido, un niño de 14 años, que es a la edad a la que apunta el proyecto disminuir la imputabilidad del menor, ¿cómo repercute a nivel evolutivo? En este sentido, digo, el niño se encuentra en una edad característica quizás de la adolescencia en la que uno por ahí está recién asimilando ciertas reglas o bien propone este desafío de transgredir la regla. Entonces, ¿cómo lo pensamos desde ese lado? ¿Qué posibilidades hay de trabajar en ese sentido? Mira, es muy importante lo que vos me decís porque el adolescente de 14 años, todo adolescente de 14 años, tiene una rebeldía que es propia de la edad, ¿no? Va a cuestionar y muchas veces va a transgredir algunas reglas sencillas como las familiares, claro, y otros un poco más complicadas como las sociales que comprometen su conducta, su comportamiento social. Pero ¿cómo le impacta? Y ahí es la cuestión. Es una persona en desarrollo. No tenemos que pensar, y en esto la psicología ha dado un gran paso teniendo en cuenta décadas anteriores, que el niño o el adolescente no son adultos en miniatura. Tienen un proceso propio que es de crecimiento y desarrollo que llevan a una maduración para convertirse recién en un adulto. Si nosotros en ese proceso de crecimiento y de desarrollo estamos como invadiendo algunas cuestiones, en esto, por ejemplo, de encerrar ese adolescente con unos adultos delincuentes, no le estamos permitiendo precisamente un desarrollo sano, ¿no? Y va a repercutir en su crecimiento social y en su desarrollo psíquico. Sería bueno entonces pensar a partir de este proyecto que está bueno pensar la manera de buscar una sanción para aquel menor de edad que cometa un acto delictivo, pero no tan punitiva, ni tampoco a nivel penal como sería aislarlo en un contexto de encierro como es el penal. Exactamente. Hay alternativas, sabemos bien, todos conocemos que hay. ¿De qué alternativas podemos hablar en este contexto? Lo que hay ahora, bueno, no es como te decía, no es el derecho a mi campo, pero lo que hay es lo que conocemos como las instituciones juveniles, sí, ¿no? Que tienen el objetivo principal de una reinserción social posterior a que el adolescente cumpla con el periodo que tiene que estar encerrado. No es tampoco la mejor solución, lo sabemos, pero si nosotros bajamos la edad de imputabilidad, ese adolescente va directamente a una situación, a una institución, en donde no se va a reconocer adolescente como tal, se lo va a tratar como un adulto. Sí. Ese es el desafío de la sociedad, de los profesionales que trabajamos con niños y adultos, de buscar alternativas que sean realmente de reinserción social, ¿no? Y que esta conducta tengamos la esperanza, sostengamos la esperanza de que el adolescente que ha cometido un delito, sea la gravedad que sea, tiende o quiere reformarse, ¿no? Y nosotros tenemos que creer en eso, porque si pensamos que un adolescente que no tiene más remedio, claro, una condena social rotunda sería. Totalmente, que no le permite después una reinserción social y mucho menos una vida sana. En este sentido, licenciada, podemos pensar en la perspectiva de que se puede hablar de materia de prevención, se puede prevenir el delito en los menores de edad. Sí, yo creo que sí, es un desafío permanente y cada vez más difícil, porque la sociedad, como hablábamos la vez anterior, es una sociedad en la que la violencia se ha aceptado, se ha naturalizado. Pero yo creo que la mayor apuesta que tenemos que hacer desde todas las instituciones es trabajar en la prevención, ¿no? Educar es la mejor herramienta, y educar y teniendo en cuenta que la niñez y la adolescencia son grupos vulnerables, siempre tener como prioridad ese grupo. Mire, estamos hablando de prevenir, estamos hablando de educar, pero seguramente del otro lado, en casa, la gente está pensando en la cantidad de chicos que hoy lamentablemente están asociados a la droga y que quizás esto también, esta adicción, también se asocia al acto delictivo. ¿Qué le podemos responder a esos padres que quizás en un barrio conviven con esta realidad y tienen que educar a sus chicos también, o aquellos padres que quizás tienen a un hijo, a un adolescente en esta situación complicada, delicada? Contener, desde la familia contener, nunca pensar que no se puede hacer nada, nunca pensar que se ha perdido todo. Siempre hay algo por hacer. Y si bien es cierto que de la adicción es difícil recuperarse, si hablamos de adicciones, por ejemplo, a las drogas,
a las drogas más fuertes, incluso al alcohol, que es muy difícil recuperarse, nunca dejar de contener, desde la familia contener, desde las instituciones ocuparse, no solamente preocuparse, sino ocuparse realmente de esto, programas en donde haya realmente un verdadero enfoque multidisciplinar para intervenir estos casos difíciles, porque son difíciles. ¿Está bien o mal asociar directamente las adicciones con el acto delictivo en los menores? No siempre. No siempre. El del adolescente que delinque es un adolescente adicto, no siempre. ¿Por qué factores podemos hablar, digamos, del acto delictivo en el menor de edad? ¿Qué puede estar influyendo? Muchísimas cosas. ¿Principalmente? Principalmente lo que tratamos de encontrar nosotros, esa respuesta del por qué, ¿no? Es buscar un lugar en el mundo, desde el lugar que sea. Ahí no recuerdo el nombre del psicólogo en este momento, que decía, más vale que me reconozcan desde lo malo a que no me reconozcan. La indiferencia duele muchísimo más. Y aquel adolescente que delinque o que hace es porque está buscando un lugar, aunque sea desde el lugar negativo, desde el lugar donde va a ser repudiado socialmente, pero más vale eso que ser alguien que sufre la indiferencia, ¿no? Para el adulto que tiene que convivir con un niño en estas situaciones, ya sea cumpliendo el rol de padre o el rol que fuera en las instituciones en las que alojan a este tipo de menores, o bueno, hablando en el peor de los casos, en una unidad penal. Siempre el abordaje es multidisciplinario. Y la familia, ¿qué quiero decir con esto para los papás? Que siempre cuando uno se siente que ya ha agotado todas las posibilidades, incluso las fuerzas se le han agotado a uno para enfrentar a un hijo con problemas, buscar ayuda. Siempre, ¿no? La ayuda que sea necesaria, no solo desde la profesional, sino también desde lo espiritual. La fortaleza que necesita ese papá para sostener a un niño o un adolescente con problemas, es fundamental que ese papá se sienta en la fortaleza, espiritual, para que pueda sostener a su hijo, ¿no? Entonces, licenciada, como para ir cerrando, ¿podemos hablar de imputabilidad en un menor de 14 años? ¿Sería viable este proyecto en ese sentido? Esta es mi opinión particular, pero yo no estoy de acuerdo, ¿no? No estoy de acuerdo. Yo creo que hay que agotar y hay que pensar, es un desafío permanente, como les decía hace un rato, de ver otras estrategias que lleven a desarrollar, a buscar el desarrollo, del adolescente desde una vida sana y desde una vida donde pueda ser una conducta socialmente aceptada. Licenciada Karina Valdés, muchísimas gracias por haber venido una vez más a nuestro piso. Muchas gracias. Tema en debate, sin duda alguna, durante todos estos días, la imputabilidad del menor de edad, seguramente tema que va a seguir dando de qué hablar. Seguimos con más noticias, esta vez con un adelanto.